¿Cómo estáis todos? Buenos días y bienvenidos a este programa de amigos. Jueves 13 de mayo 2021. Son las 8, es una hora menos en las Islas Canarias. Y desde esta hora hasta las 2 del mediodía, amigos. El magazine para todas las edades que te ofrece Radio Solidaria de lunes a viernes. Un magazine para todos vosotros, para que participéis, para que disfrutéis. Un programa que va a ser diferente en este día, porque tenemos a muchos invitados que están preparados para ofrecernos su material, para ofrecernos sus espacios. En este jueves tenemos visita de varias personas que estarán con nosotros a partir de las 11 en la tertulia. Tertulia que ofrecerá Solidaria TV y nosotros a través de Radio Solidaria. Hay devocionales, reflexiones, estudios bíblicos, tenemos noticias de actualidad, tenemos lo mejor en música cristiana y tenemos muchas cosas más. Solo te tienes que quedar con nosotros y disfrutar de lo que tenemos para ti. Buenos días con alegría. Prometo amarte más. Necesito amarte más. Tu amor satisface y llena mi corazón. Y me siento seguro en ti, no tengo más temor. Hey, yo prometo amarte más. Necesito amarte más. Encontrado en ti, mi futuro eres tú. Y es tan fácil amarte, Señor, darte todo a ti. Tu amor ha sanado heridas, puedo perdonar. Me haces fuerte y día a día crezco en tu amor. Yo prometo amarte más. Necesito amarte más. Lo que quiero es amarte más. Yo deseo amarte más. Yo quiero amarte cada día más. Lo que quiero es amarte. Necesito amarte, yo prometo amarte. Siempre. Prometo amarte, tema musical del ya fallecido Jaime Murrell. Le recordamos aquí en Radio Solidaria con su música, su legado que perdura para siempre. Y nosotros, siempre que podamos, siempre que tú también desees, te ofreceremos temas musicales de este artista. Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Hazte Oír. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso, protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989.
Radio Solidaria, tu radio amiga. En unos minutos estaremos con Escuela Bíblica para presentaros la lección número 21, Ganando almas para Cristo. Este espacio ya está disponible en YouTube a través de la lista de reproducción Escuela Bíblica. Ahí tenemos las 20 clases anteriores. Hoy vamos a por una más. Si tú quieres dejarnos algún comentario al respecto, si quieres dejarnos alguna pregunta, si quieres mandar saludos o pedirnos algún tema musical, aprovecha estos minutos. Nos puedes escribir al 607-824-824. Ese número de teléfono vale tanto como para WhatsApp como para Telegram. En Telegram, por cierto, estamos en el grupo de amigos de Radio Solidaria. Si quieres unirte al grupo, que es abierto, ponte en contacto con nosotros. Si no consigues encontrar ese grupo, escríbenos un WhatsApp, escríbenos un mensaje de Telegram y nosotros, personalmente, te agregamos al grupo. Tuyo soy, es lo que vas a escuchar de Alan Villatoro. Te esperaré hasta el día en que llegues a mí. Sediento te anhelaré más y más. Quiero amarte hasta que mi sol ya no brille más. Mi luz, mi vida consolador eres tú. Mi Jesús, mi Señor, mi Jesús, mi amor, tú y yo soy, tú y yo soy, tú y yo soy. Siempre tú y yo soy, tú y yo soy, para siempre. Me basta solo con tu mirar para ser feliz. De tu mano yo quiero andar para siempre. Mi Jesús, mi Señor, oh mi Jesús, oh mi amor, tú y yo soy. Te pertenece. Solo a ti, Jesús. Tú y yo soy, para siempre, tú y yo.
Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Os damos la bienvenida a este espacio de Escuela Bíblica, clase número 21. Uno de los gozos más grandes que podemos tener como cristianos es el de llevar a alguien a Cristo. Piénsalo por unos momentos. Tú y yo podemos ser instrumentos de Dios en la salvación de otros. Aunque luego la salvación es personal, tú y yo podemos acercar a las personas a Cristo. ¿Quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Tú y yo. No es el deber de unas cuantas personas escogidas. Dios llama a cada cristiano a testificar por Cristo. Y cada cristiano, cada seguidor de Cristo, puede ganar almas. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, verso 19, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». ¿Por qué es tan importante aprender a ganar a otros para Cristo? La respuesta te la voy a resumir en pocas palabras. El valor del alma humana. ¿Un alma se puede perder? Un alma puede encontrar a Cristo. ¿Por qué es el alma humana de tanto valor? El alma humana es la que vive para siempre. Cada persona que conoces tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios da tanto valor a las almas de los hombres que envió a su Hijo para que muriera en la cruz a fin que los hombres pudieran ser salvos. Cuando comprendamos cuán preciosas son estas palabras y cuán preciosas son las personas para Dios, eso es lo importante, haremos todo lo posible para ganarlas para Cristo. Por eso en esta clase vamos a aprender a cómo llevar a otros a Cristo. En primer lugar debemos usar la palabra de Dios. Para ganar almas debemos saber usar la palabra de Dios. Así como un médico no da la misma receta a cada paciente, así el mismo versículo no suplirá la necesidad de cada persona, tú debes tener un buen conocimiento fundamental de la Biblia. Y en la lección anterior aprendimos cómo tener un conocimiento fundamental de la Biblia. ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás aprendiendo de memoria las Escrituras? ¿Has establecido tu tiempo devocional? La palabra de Dios nos dice que no seamos negligentes. Si tú y yo somos negligentes, no vamos a ganar almas para Cristo. Este es el primer punto, usar la palabra de Dios. El segundo punto, debemos tener el poder de Dios. Si hemos de ser ganadores de almas, necesitamos algo más. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del ganador de almas que viene del Espíritu Santo. Cuando Jesús ordenó que sus discípulos predicaran el Evangelio a toda criatura, también les prometió el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se puso de pie y predicó en el poder del Espíritu Santo y cerca de 3.000 personas se salvaron. Hoy cada día, cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado. Es el Espíritu Santo quien muestra a la gente la necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo quien le revela a Cristo. Por eso pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo para que podamos ganar almas eficazmente para Cristo.
Hemos mencionado este segundo punto, debemos tener el poder de Dios y debemos dar el Evangelio a la gente. El mensaje del ganador de almas es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, y las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó para ser nuestro Salvador. Pablo así lo escribió, 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Estamos dando el Evangelio a la gente? ¿Estamos dando el Evangelio a las personas que nos rodean? Hay 4 verdades básicas. 4 verdades en el mensaje del Evangelio. En primer lugar, la realidad del pecado. En segundo lugar, la pena del pecado. En tercer lugar, Cristo pagó la pena. Y en cuarto lugar, debemos recibir a Cristo. Debemos fijar estas verdades en nuestra mente, porque las vamos a usar. Se deben usar en ganar almas para Cristo. Ahora bien, ¿cómo guío yo a una persona a Cristo? Cuando llevas a alguien a Cristo, sencillamente le explicas las 4 verdades básicas del Evangelio. Recuerda, realidad del pecado, pena del pecado, Cristo pagó la pena, debemos recibir a Cristo. Enséñales a las personas que son pecadoras. Y el versículo clave lo puedes encontrar en Romanos capítulo 3, verso 23. El primer paso para llevar a una persona a Cristo es mostrarle con la palabra de Dios que Él es pecador. Como te decía, un buen pasaje que se puede usar para esto es Romanos capítulo 3, verso 10, verso 11, verso 12. Deja que Él lea estos versículos. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Luego le pides que lea Romanos capítulo 3, verso 23. Antes que una persona pueda ser salva, tiene que darse cuenta de que es pecadora. Tiene que desear abandonar sus pecados. Jesús dijo, Lucas capítulo 13, verso 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Enséñale a esa persona que no conoce de Cristo que la pena del pecado, ¿qué es? La muerte. El siguiente paso es enseñarle de la palabra de Dios, que la pena de ese pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, así lo dice la palabra de Dios. Ahora explícale que la palabra muerte, como se usa aquí, quiere decir la separación de Dios. Debido a que somos pecadores, estamos condenados a la muerte eterna. Por eso necesitamos un Salvador. Enséñales que Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Juan capítulo 3, verso 16, versículo muy conocido. Deja que esa persona inconversa lo lea. ¿A quién se refiere Dios cuando dice al mundo? Él quiere decir a todos. Esto te incluye a ti y a mí. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo. Esto quiere decir que dio a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Y por qué nos dio un Salvador? Porque nos ama. Porque tú y yo necesitamos un Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Así que Dios nos dio a su Hijo, perfecto, puro, para ser nuestro Salvador. Si yo, por ejemplo, te regalo algo a ti, ¿me lo tienes que pagar? No. ¿Tienes que trabajar por ello? No. Pero si hay algo que debes hacer es que tienes que recibirlo. Dios nos ha dado al Señor Jesús para ser nuestro Salvador, pero nosotros tenemos que recibirle. Ahora llega una de las acciones más importantes. Invita a esa persona que no cree en Dios a que reciba a Cristo como su Salvador. Dile que busque Juan capítulo 1, verso 12. Deja que esa persona lea ese versículo. ¿Cómo llega uno a ser hijo de Dios? Recibe al Señor Jesús, recibiéndolo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora le puedes hacer algunas preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó? ¿Crees que Él puede salvarte? ¿Crees que está dispuesto a salvarte?
¿Crees tú que Él vendrá a tu corazón y te salvará en ese momento, si tú se lo pides? Si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces le puedes preguntar, ¿quieres pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón en ese momento? Si es así, entonces ora con esa persona. ¿Y qué podemos orar? Ahí cada uno es libre. Pero una oración sencilla puede ser, Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Que esa persona pueda repetir esa frase. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Moriste en la cruz por mis pecados. Por favor, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Cuando una persona en verdad reciba a Cristo como su Salvador, Dios quiere que sepa que es salva. ¿Cómo puede una persona saber que es salva? Puede saberlo de dos maneras. Creyendo la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo. Un buen versículo es Juan capítulo 3, verso 36. Habla sobre la seguridad de la salvación. Y si tú analizas este versículo, habla de dos grupos de gente, que son los que creen en el Hijo y los que no creen en Él. ¿Qué dice Dios de los que creen en su Hijo? Dice lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra tiene quiere decir que la tiene ahora mismo. Después de leer este versículo, busca Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y desde ese versículo lee hasta el versículo 13. Aquí puedes observar que Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es todo. La seguridad de la salvación también viene del testimonio del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos hace saber en nuestro espíritu que tú y yo somos salvos. Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber que otra persona es salva? Nosotros no podemos saberlo con seguridad. Tal vez creemos sinceramente que una persona ha recibido a Cristo como su Salvador, pero podemos estar equivocados. Por esta razón nunca debemos decir a una persona que ella es salva. Eso es obra del Espíritu Santo. Al tratar de ganar un alma para Cristo, debes ser valiente. Sin embargo, debes tener tacto, ser cortés a la vez. Debes guiar la conversación hacia asuntos espirituales, sin ofender. Seguidamente debes averiguar qué es lo que la persona cree en cuanto al camino de la salvación. ¿Cómo podemos entablar esa conversación? Pues muy fácil. Si alguien te preguntara cómo puedo llegar a ser hijo de Dios, ¿qué le contestarías? La mayoría de la gente inconversa cree que una persona se convierte en cristiana al bautizarse, al hacerse miembro de una iglesia o al hacer buenas obras. Todo esto es bueno, pero esto no salva a nadie. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes una cosa? Siempre lo decimos y siempre lo vamos a decir. El amor es la clave de todo. El amor es esencial. La cualidad esencial de un ganador de almas es que tenga amor por la gente. Estamos acostumbrados a ver en películas, ¿verdad? Al típico mendigo. Bueno, así se le caracteriza en las películas, por las calles, gritando: arrepentíos o pereceréis. El apocalipsis se acerca, ¿verdad? ¿Cuántas películas hemos visto donde pasan una escena y está este tipo de personas así? Tú cuando ves a esa persona, en esa película por ejemplo, parece que no tiene amor por las almas, ¿no? Porque en varias ocasiones incluso dice: todos os vais a ir al infierno. Que tiene razón. Pero parece que le falta ese tacto, ¿verdad? Le falta el ingrediente especial, que es el amor. Tú no puedes ganar almas para Cristo si no los amas. Dios ama a toda la gente y todos son preciosos para Él. Por eso pide a Dios que llene tu corazón con su amor. Hoy en día está sucediendo algo catastrófico en Israel, ¿verdad? Israel y Hamás, esa lucha
que llevan años y años. Y nosotros como seguidores de Cristo, pues nos posicionamos a favor de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los pueblos enemigos? Porque queremos que Israel sea libre, queremos que Dios actúe. Pero también tenemos que orar por esas almas de estas personas que están atacando a Israel. ¿Nos gusta o no? Y esa es la clave de todo, el amor. Tú y yo no podemos ganar almas para Cristo si no amas las almas, si no amas a las personas que están perdidas. Dios ama a toda la gente. Todos son preciosos para Él. Por eso pide a Dios que llene tu corazón con su amor para que puedas amar incluso a los pueblos enemigos de Dios. Porque a veces clamamos diciendo, Señor, haz justicia. Haz justicia a Israel. Y Dios la va a hacer. Pero también podemos clamar a Dios por los pueblos enemigos. Por ejemplo, tú puedes ganar a los niños. ¿Pueden los niños ser salvos? Seguro que sí. En realidad es mucho más fácil para los niños confiar en el Señor Jesús que para los adultos. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 18, verso 3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué edad debe tener un niño para poder salvo? Yo pienso, personalmente, que tiene que tener la suficiente edad para reconocer que ha pecado. ¿Cómo podemos llevar a un niño a Cristo? Sencillamente enséñale la palabra de Dios. Enséñale que él ha pecado, que necesita un Salvador. Luego háblale de ese Salvador. Háblale de Jesús, que murió por sus pecados. Invítale a que reciba a Jesús en su corazón. Y un niño es más receptivo que un adulto. Por eso no descuides a los niños. Esta es la lección número 21, ganando almas para Cristo. Importante, usar siempre tu Biblia. Pedir a Dios en oración que te guíe el Espíritu Santo. Actúa con seriedad. Ten una buena presencia física cuando vayas a presentar el Evangelio a un inconverso. No le juzgues desde el principio. Háblale con amor. Y sobre todo, esto nos pasa muchas veces, vence tus temores. Uno de los obstáculos más grandes para la obra personal es el temor a la gente. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de predicar el Evangelio por el qué dirán? Por el ser rechazados, recriminados. Tememos a lo que otros puedan pensar. A un obrero personal se le preguntó si siempre había sido valiente. Respondió que antes había sido tan tímido como cualquier otro. Un día ya no pudo soportarlo más. Cayó de rodillas con su Biblia abierta en el Salmo 34. Verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dijo, Señor, hiciste esto por David, hazlo ahora por mí. Y Dios escuchó su oración y la contestó. Por eso pide a Dios que haga lo mismo por ti. Tú tienes el mensaje que trae vida eterna a la gente y debes proclamarlo con valor. Cuando temes a la gente, hacemos a estas más importantes que el mensaje del Evangelio. Y esto es pecado. Tú puedes ganar almas para Cristo, pero hay que vencer esos temores. Hay que romper esas murallas. Hay gente a tu alrededor que necesita ser salva. Por eso empieza a orar por ellos. Busca oportunidad para testificarles. Aprende las 4 verdades básicas que te hemos presentado. Aprende cómo responder a las objeciones, a las dudas, a las preguntas que puedan hacerte. Y sobre todo, mantente preparado y dispuesto a ser usado por Dios. No tengas miedo de equivocarte. Cometerás el error más grande de todos si no tratas de ganar a alguien para Cristo. Y además, si el amor no se ve reflejado en tu vida. Es tiempo de hablar de Cristo a otros. Tenemos redes sociales, tenemos diferentes opciones de predicar el Evangelio. Ahora nos toca a nosotros. Basta ya de decir lo haré mañana o no tengo tiempo.
En cada ocasión del día seguramente has podido testificar de Cristo a una persona. Hazlo. Vence esos temores. Es la gran comisión. Id y predicar la palabra de Dios, el Evangelio, a toda criatura. Es una orden, es algo imperativo. Ahora nos toca a nosotros. Manos a la obra. Radio Solidaria, una radio comprometida. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias que ofrecemos de lunes a viernes aquí en directo en Radio Solidaria. Las noticias son de última hora y vienen a través de los periódicos nacionales. Si queréis más información de algún periódico en concreto, visitar la página web kiosco.net. No solo encontraréis los periódicos de España, sino de todo el mundo. Empezamos con el periódico El País. La mortalidad por COVID cae un 90% al avanzar la vacunación. La inmunización y las restricciones rebajan los fallecimientos desde enero. Primer titular que nos ofrece el periódico El País, acompañado por una imagen. Francisco Brines recibe en casa el premio Cervantes. Le vemos en imagen, aplaudido por el rey y por la reina. Por otra parte, declaraciones de Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno. La ley climática llega 10 años más tarde. En deportes, el Atlético gana a la Real Sociedad 2-1 y se afianza en el liderato. A nivel internacional, la Unión Europea prevé para España el mayor repunte de la economía en 2021 y 2022. Y por último, al menos 72 muertos por los ataques entre Israel y Hamás. Para más información de estas noticias, elpaís.com. Pasamos ahora al periódico El Mundo, que en esta mañana ofrece estos titulares. Sánchez proyecta 2 años de confrontación con Madrid. Diseña una estrategia de presión contra Ayuso para tratar de dar un vuelco electoral en 2023. La acusa de perjudicar al resto de comunidades autónomas por su fiscalidad y de poner en peligro el turismo. Ferraz expedienta a Leguina y a Redondo por menoscabar la imagen pública del presidente. Imagen del periódico, restos de un edificio destruido en escombros ayer en la ciudad de Gaza. Lo que no dicen los medios de comunicación, que ese edificio era un punto estratégico de Hamás. Pero como sabemos un poquito cómo se posicionan los periódicos en contra de Israel, pues esto dice mucho. No quiere decir que estemos en contra de Palestina y de Gaza, pero sí de los terroristas que últimamente usan escudos humanos, y es lo primero que vas a ver en una noticia internacional. Israel mata a X personas, entre ellos 14 niños. Deberíamos informarnos mucho más de lo que dicen los medios de comunicación y tener fuentes fiables. De hecho, Radio Solidaria y Solidaria TV tiene varios compañeros que están en Israel y ellos pueden testificar y dar testimonio de lo que está sucediendo realmente allí, y no de lo que los medios de comunicación quieren presentarnos, como por ejemplo esta noticia y muchas más que nos están presentando algunos periódicos nacionales y también internacionales. Doblegamos al COVID y doblegaremos a Hamás. Tel Aviv, que hace unos días celebraba pasear sin mascarilla, sufre el peor ataque desde 2014. Aquí en España, el choque de Escrivá y los empresarios hace peligrar la reforma de las pensiones. Por último, el gobierno inyectó a Plus Ultra un 6% más del dinero que solicitó. Para más información de estas noticias, elmundo.es. Del periódico El Mundo al periódico La Razón. Sánchez quiere un debate sobre el estado de la moción.
Baraja convocar la cita de control de la oposición coincidiendo con el desalojo de Rajoy. Busca aprovechar el tercer aniversario para revitalizar la mayoría de la investidura. Imagen del humo que sale de un edificio mientras el fuego israelí continúa sobre otro bloque de viviendas en la Franja de Gaza. Escenario de guerra en Israel. Se intensifica el fuego cruzado en una ofensiva que deja 65 muertos palestinos y 7 israelíes. En deportes, el Atlético sufre pero no falla. 2-1 a la Real Sociedad. En política, Pablo entierra a Iglesias. El exlíder de Podemos se corta su simbólica coleta como parte de su nueva etapa fuera de la política. Por último, Sanidad almacena más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Madrid y Andalucía dan un ultimátum y pondrán la segunda dosis. Fijaos qué noticias, ¿eh? La mayoría sorprenden. Escenario de guerra en Israel y Pablo entierra a Iglesias. Dos de los titulares más destacados del periódico La Razón. Más información en larazón.es. Pasamos ahora al periódico ABC, que ofrece al personal de UCI que atiende a un paciente de COVID en el Hospital del Mar en Barcelona. Se podía haber evitado. Informe del panel de expertos independientes por la OMS. Aseguran que la situación catastrófica actual se debe a una gran cantidad de fallos, brechas y retrasos. Todo en la alerta y la respuesta ante el COVID. Primer titular con imagen del periódico ABC. El segundo titular es para el retroceso en el diálogo social. El gobierno propone que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes. Escrivá hace peligrar el acuerdo en pensiones que exige Bruselas al excluir al colectivo de la negociación y enviar un borrador sin pactar a empresarios y sindicatos. Más información, abc.es. El último periódico es La Vanguardia. Ofrece la imagen lateral de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se corta la coleta tras su abandono de la política. Vaya noticia. Yo tendré que cortarme el pelo en unos días y no va a ser noticia. Para que veáis cómo cuando no hay noticias importantes a nivel nacional, pues ¿qué sacamos? Que Pablo Iglesias ha cortado la coleta, ¿no? Ocio nocturno y estadios preparan la reapertura con la pandemia a la baja. El Prosicat aprueba un plan sin fecha para reabrir las discotecas y Sanidad autoriza la vuelta del público en la Liga y ACB, que solo estarán disponibles en regiones con pocos contagios. A nivel internacional, decenas de muertos en la escalada bélica entre Israel y Hamás. Los palestinos han lanzado cohetes contra la central nuclear de Dimona. Vemos la imagen del colapso de un edificio en Gaza. Un edificio que ninguno de los periódicos se atreve a decir que era un edificio clave del grupo terrorista Hamás. En ese edificio tenían a personas como escudos humanos. En ese edificio los de Hamás tenían puestos de control. Israel avisó de que iban a bombardear ese edificio. ¿Por qué ese edificio en concreto? ¿Por qué Israel dice que va a bombardear? Por eso mismo, porque era un punto clave de Hamás. Pero los medios de comunicación no van a decir estas noticias. Cuando vas a una óptica, encontrar unas gafas de sol que te gusten puede costar un poco. Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tiempo para los deportes, tiempo para el líder de la primera división, el Atlético de Madrid. La Liga se pone rojiblanca, así lo titulan los periódicos. El Atlético de Madrid venció 2-1 este miércoles a la Real Sociedad para quedarse a 2 pasos de ganar la Liga Santander en una jornada 36 que les afianza en el liderato con la pelota ahora en el tejado del Real Madrid y el Barça que ya se queda descolgado. Los de Diego Pablo Simeone volvieron a defender con personalidad y determinación en la posición de líder,
con solo 2 hojas más por quitar del calendario, Osasuna y Real Valladolid. Carrasco y Correa hicieron los goles en el primer tiempo y aunque se le hizo largo al cuadro rojiblanco con ese 2-1 de Zubeldia en el tramo final, el Atlético acercó otro poco más el título liguero 7 años después. Victoria del Sevilla también, 1-0 ante el Valencia. En-Nesyri insiste por un Sevilla a tiro de todo. Victoria del Huesca que sale del descenso y el Getafe que se acerca. El gobierno autoriza la vuelta del público a los estadios y pabellones en comunidades autónomas en fase 1. Y por último en tenis, Nadal saca un debut de nivel ante Sinner en Roma. La liga que se pone al rojo vivo. La liga que depende ahora mismo de 2 equipos, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Son los 2 equipos con opciones claras ahora mismo de llevarse el título, sobre todo el Atlético de Madrid. Hoy el Real Madrid disputa su partido a las 10 de la noche contra el Granada. De esa manera se completará esta jornada número 36 en Primera División. Vamos a terminar este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Nos informa Leticia Díaz a través del Tiempo en el Español. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el Español. El viento soplará con fuerza este jueves en algunos puntos del país, sobre todo en las Islas Canarias, Cantabria y Galicia, donde también se esperan lluvias que podrían ser fuertes y persistentes en el extremo oeste. En el resto de España, predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios, pero analicemos con detenimiento. Nubes y claros en los cielos del sur peninsular. Los termómetros se mantienen como en días anteriores, salvo en la vertiente mediterránea con temperaturas mínimas en ascenso. Sevilla, Málaga y Córdoba podrían alcanzar los 30 grados de máxima. En general, vientos variables flojos. Hacia el este, intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde en Castellón, donde se esperan chubascos dispersos, más probables en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, siendo la más elevada en Murcia. Vientos de componente oeste girando a componente sur por la tarde. Este jueves se esperan intervalos nubosos en las comunidades de Cataluña y Aragón, aumentando cubierto con precipitaciones generalizadas conforme avanza la jornada. Cota de nieve en torno a los 1.800 metros en la zona del Pirineo. Los termómetros oscilarán entre los 10 y los 24 grados, vientos de componente oeste flojo a moderado. Mañana se esperan probables rachas muy fuertes en cotas altas del sistema central, donde no se descartan lluvias y chubascos, también en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Temperaturas mínimas en descenso, sobre todo en Guadalajara y Toledo, y con pocos cambios en el resto. Lluvias y chubascos generalizados más intensos y frecuentes en el tercio occidental de Galicia y Cantabria. Los termómetros podrán alcanzar los 20 grados en Ourense y el viento soplará de componente sur con algún intervalo de fuerte en zonas altas de la cordillera. En las Islas Baleares, predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas. Vientos de componente norte tendiendo por la tarde a suroeste. Los cielos amanecerán parcialmente despejados en Ceuta y Melilla. En general, se mantienen los termómetros como hasta ahora, cuyas temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima. Viento de componente oeste arreciando por la tarde con rachas fuertes. Probables rachas de viento localmente muy fuertes también en el archipiélago canario, sobre todo en las islas de mayor relieve, donde además podría llover a primeras horas del día. En el resto de islas, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin apenas cambios o el ligero ascenso. Hasta aquí la previsión del tiempo en el Español. La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia. El pasaje de la armadura la puedes encontrar en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18.
Este pasaje nos recuerda la realidad de la batalla espiritual. Además, describe la protección que tenemos disponible para ello. La armadura de Dios, que los cristianos están llamados a ponerse, comprende el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vestirse a diario con la armadura de Dios puede parecer abstracto. La clave es la oración y la práctica. Tú y yo, como discípulos de Cristo, podemos comprender e implementar mejor estos hábitos, que es el de ponerse toda la armadura de Dios. Empezamos con el cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Hay otras versiones que dicen, mantente firme, pues con el cinturón de la verdad abrochado, ponlo alrededor de tu cintura. ¿Qué significa el cinturón de la verdad? Algunas traducciones usan una frase como, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Lomo es una palabra poco común. Quizás lomo lo escuchamos cuando vamos a comer a mediodía. ¿Qué hay de comer? Lomo. Se refiere a la zona lumbar, pero incluye la zona de la entrepierna. En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas que obstaculizaban el trabajo o las peleas, por lo que envolvían el material largo y drapeado. Esto era ceñirse los lomos. El Señor sabía que nuestros lomos debían estar envueltos en la verdad. Independientemente de la cultura o el tiempo en que vivamos, el Señor ha visto todos los caminos que hemos tomado. Ha visto cómo nos hemos descarrilado. Ha visto cómo nos han lastimado. Ha visto cómo nosotros también hemos lastimado a otros. Él sabe que necesitamos la verdad. Nuestra identidad es más que nuestra sexualidad. Pero esta es una faceta de nuestra vida que a menudo vemos como definitoria, ¿no? La primera área de la vida en la que el enemigo intenta con frecuencia sacudir es nuestro sentido de identidad. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? En primer lugar, con la identidad. Si eres hijo de Dios. Las cosas relacionadas con el sexo son elecciones fáciles para él. Necesitamos la verdad sobre quiénes somos. Y solo Jesús es la verdad que nos libera. David Chadwick lo dijo en su devocional Momentos de Esperanza. La primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. La verdad, por su propia definición, es exclusiva. Significa que algo es verdad y que otras cosas son mentiras. El enemigo es el padre de mentira, como dice Juan capítulo 8, verso 14. Toda mentira tiene su origen en él. Todas las demás piezas de la armadura completa de Dios están atadas al cinturón de la verdad. Si no comienzas con la verdad, nunca vas a derrotar al enemigo. Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Juan 17, verso 17. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicar el cinturón de la verdad a nuestra vida como parte de la armadura de Dios. Por eso busca la verdad. Pero no olvide tomar toda la Escritura. No se limite a estudiar las partes que son fáciles de leer. Ore. Lea la palabra de Dios. Use la palabra de verdad como modelo para guiar tus oraciones. Memorice la verdad para un acceso más rápido cuando lo necesite. Efesios capítulo 6, verso 14 también habla sobre la coraza de justicia. Lo acabamos de leer. Vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué significa la coraza de justicia como parte de esa armadura de Dios? Justicia significa ser rectificado. Y a veces las Escrituras se refieren a la justicia que Cristo nos da. Su justicia,
Como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Las Escrituras se refieren a la justicia que Dios lleva a cabo a través de nosotros como las obras de justicia de los santos. En la batalla espiritual, ambas variedades de justicia protegen el corazón. Necesitamos la justicia completa de Cristo, pero también la justicia continua que viene como respuesta al regalo de Dios. El enemigo tienta con toda clase de enredos pecaminosos, pero la justicia protege nuestro corazón. Las instrucciones de Dios a menudo se consideran aguafiestas o a lo mejor pueden ser una carga, pero la obediencia a Dios es una protección para nuestro corazón. El pecado nos hiere. La justicia de Dios nos protege. Qué bueno que podamos obedecer las instrucciones de Dios. Si hay un área de la vida que parece que se enreda fácilmente en el pecado, pídale a Dios. Pídale incluso al líder de la iglesia que comparta algunas verdades, que te aconseje, que te dé consejos para aplicar. Pídale a una persona de confianza que ore por ti. Tú y yo como discípulos de Cristo estamos en una continua lucha. Nunca debemos luchar solo. Recordemos que la salvación es personal, pero en la batalla yo puedo luchar contigo. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí. Hacemos blancos fáciles para el enemigo cuando no obedecemos a Dios y cuando luchamos solos. No te olvides de la coraza de justicia. No te olvides del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Pues la paz es un atributo de la misma persona y del carácter del Señor. En griego, paz significa unidad, integridad. El Evangelio, que significa buenas nuevas, es el perdón de los pecados, es el acceso a la unidad con Dios a través de la fe en Cristo. Esta unidad con el Señor produce paz. Efesios nos recuerda repetidamente que debemos estar firmes. Y una de las formas más fáciles para que el enemigo logre librarnos del permanecer firme es tentarnos con preocupaciones. Cuando llevamos la ansiedad, la preocupación con nosotros, nos roba la paz. Cuando no esperamos el tiempo del Señor, nuestra paz desaparece, nuestro descanso en el Señor desaparece. El Evangelio de la paz mantiene nuestros pies anclados, firmes. Tú y yo podemos aplicar el Evangelio de la paz como parte de esa armadura de Dios. Por eso, pídele a Dios todos los días que te recuerde la obra del Evangelio en su nombre. Rodéate de la Escritura sobre la verdad de tu lugar en Cristo. No te cargues. No te preocupes por lo que vas a hacer en el día de mañana. No pierdas la paz. La paz que hoy nuestra sociedad, nuestro mundo, está perdiendo, ha perdido. Una paz que a lo mejor está muy lejos de producirse en tu país, en tu familia. ¿Qué mejor consejo que este? Acudir al hombre de paz, al único que puede traer calma a nuestra vida. Del Evangelio de la paz al escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otras versiones dicen, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Qué significa el escudo de la fe como parte de la armadura de Dios? Cuando Pablo escribió este pasaje, los soldados romanos llevaban escudos abiertos. Tenían una piel de animal. Antes de una batalla, sumergían sus escudos en el agua para que cuando los dardos de fuego los golpearan, la piel húmeda extinguiera los dardos. De manera similar, el escudo de la fe de un cristiano debe sumergirse regularmente en el agua de la palabra de Dios para que se reponga, para que sea completamente funcional, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17.
Ahora bien, ¿cómo aplicarlo? Si tu fe se siente menos segura de lo que desea, pídele al Señor que la aumente. Marcos 9:24, los discípulos decían, aumentanos la fe. Encuentra versículos que alimenten tu fe. Llena tu mundo con ellos. Ponga su fe en el carácter de Dios, no en una circunstancia. No te olvides del escudo de la fe. ¿Cómo está tu escudo en este día? ¿Cómo es tu escudo también? Porque había muchas civilizaciones que tenían escudos grandes, pero también había escudos pequeños. Y si lo llevas al marco espiritual, ¿cómo está tu escudo? ¿Cómo es tu escudo? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Está abollado? ¿Está agujereado? No te olvides del escudo de la fe. No te olvides del yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 17. Y toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación llega en el momento en que ponemos nuestra confianza en la muerte y en la resurrección de Jesús. La salvación también se logra a través de un largo proceso de santificación. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra. El yelmo de la salvación, como la coraza de la justicia, descansa sobre la obra de Cristo para salvarnos. Pero también nos involucra a medida que vamos caminando con el Señor. Le permitimos trabajar esa salvación en cada parte de nuestros pensamientos. Y el campo de batalla es la mente. Es el lugar principal donde se libra la batalla espiritual. Todo empieza con un pensamiento. No te olvides de eso. Todo empieza con un pensamiento. Empieza en un pensamiento, lo llevas al corazón y del corazón lo llevas a la práctica. El campo de batalla es la mente. Y el Señor trabaja su verdad en nuestras perspectivas mientras el enemigo lucha contra nosotros. Pero siempre con pensamientos de mal, que luego anidan en nuestro corazón. El consejo es: entrega tus pensamientos a Dios. Que tus pensamientos se alineen con las Escrituras. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Recuerda el carácter, la fidelidad del Señor. Lávate la mente, renuévate con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no te conformes con el modelo de este mundo, sino sé transformado por la renovación ¿de qué? De tu mente. O sea, el yelmo de la salvación, el casco, te protege. O sea, tú no puedes ir a la guerra sin un casco. Tú no puedes ir a la guerra sin ese yelmo de la salvación. Serías un blanco fácil para el enemigo. Intentaría atacarte a la cabeza. Así es como hace Satanás. Ataca la mente con pensamientos. Por último, la espada del Espíritu. Efesios 6:17, la segunda parte del versículo dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es parte de la armadura de Dios. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplicó Jesús a su vida? La explicación de la armadura de Dios está ahí en el versículo. Es la palabra de Dios. Es la única arma de la armadura de Dios que es tanto defensiva como ofensiva. Mira lo que dice Greg Lurie. Cuando somos tentados, el arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y Jesús modeló esto de manera muy clara en su tentación en el desierto. Cuando el diablo probó la tentación tras tentación contra él, Jesús usó siempre la espada del Espíritu. Escrito está. Jesús siempre se apoyaba en la palabra. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, Jesús respondió con la verdad. ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. Y es necesario que tú y yo nos vestamos de toda la armadura de Dios para estar firmes, resistir las artimañas de Satanás. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios.
Acude a la palabra de Dios cada día. Aliméntate de la palabra de Dios. Estamos en una guerra. Israel, por ejemplo, está en una guerra espiritual, terrenal, natural. Tiene enemigos por todos lados. Ellos están preparados, los soldados están preparados para este tipo de guerras. Me atrevo a decir que el ejército de Israel es el único ejército preparado para la guerra. De esta manera. Hay otros ejércitos de otros países que tienen mejores armamentos, pero Israel vive todo el día preparado. Hay otros países que se dice, oye, vamos a entrar en guerra, ellos se preparan, pero Israel está todo el día en guardia. Están preparados para la guerra. ¿Y nosotros estamos preparados para esa guerra espiritual? ¿Estamos preparados para la guerra ideológica que quieren inculcar en nuestros hijos? ¿Estamos preparados para otros tipos de guerras que se puede levantar? ¿Guerras en el matrimonio? ¿Guerras entre padres e hijos? ¿Guerras a la hora de las herencias? ¿Qué guerra estás librando tú en este día? ¿Estás preparado? ¿Te has preparado con toda la armadura de Dios? ¿O has dejado ciertas piezas de la armadura en casa? Hay un ejemplo y es el de Saúl. Saúl quería vestir con su armadura a David. Y David se puso la armadura de Saúl y no podía andar. Era incómodo. Tu armadura a mí no me vale. Tú puedes orar por mí, tú me puedes ayudar en oración. Tú puedes clamar a Dios por mí. Cada día, pero tu armadura a mí no me vale. Cada uno tiene que librar sus propias batallas. Pero qué bueno que en oración podamos cubrirnos los unos a los otros. Yo puedo orar por ti. Puedo orar para que el Señor te libre de tentaciones. Pero en el día a día tú eres el que vas a luchar esa batalla. Y cuando luches contra ese gigante que se levanta contra ti, consejo, remátalo. ¿Qué hizo David cuando venció a Goliat? Lo remató. Pedrada en la frente y no lo dejó ahí. No tomaron a Goliat como prisionero. No. David lo remató, le cogió su propia espada y lo remató, le cortó la cabeza. Este es un buen consejo. Cuando estés en una batalla espiritual, encárgate de rematar al enemigo para que no se vuelva a levantar. Porque a lo mejor luego se levanta con otros más y es más difícil derrotarlo. Así que remata. Corta el problema de raíz. Remata a tus enemigos. Pero para rematarlos hay que ponerse siempre toda la armadura de Dios. ¿Te has olvidado de alguna parte de la armadura? Vuelve a casa y póntela toda. ¿Qué piensas sobre la armadura de Dios? Es un tema que siempre se nos ha compartido, pero a veces lo olvidamos. Déjanos tus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de la caja de comentarios en YouTube. Estamos a tu disposición y te leemos, te escuchamos.